qué decir, qué pensar, qué plantear, qué ligar que ocurra en este prolongado tiempo de incertidumbre, de expectativa, que venía acumulándose de hace mucho tiempo, pero que tuvo un punto de quiebre el 3 de enero de 2026, acicateado por las esperanzas, las expectativas que se han planteado, anuncios de lado y lado. Primero, que el gobierno se atreva, que lo que existe en torno a Delcy Rodríguez y ella misma y los cuadros militares y políticos de ese sistema se atrevan a aprovechar la circunstancia que el destino, las circunstancias le han favorecido. ¿Por qué? Porque ahora tienen la evidente oportunidad de seguir siendo actores del sistema, aunque pierdan elecciones, pueden seguir cooptando. Y ellos saben que tienen un caudal de votos mínimo, un piso político básico, que con el tiempo hasta podrá crecer una vez que se cumplan las etapas interminables que todo proceso como este acarrea. Porque habría que revisar la experiencia de Chile, de España. Nada mejor que alguien surgido de las propias entrañas de un régimen para modificarlo, para abolirlo o cambiarlo. Verbigracia Gorbachov. Verbigracia, el presidente primero de la democracia en Paraguay, que era el general Andrés Rodríguez, que venía de ser socio, consuegro, jefe militar del dictador Stroessner, y que él mismo abrió el camino a la democracia. Y así vuelven los caminos de la historia. Los ejemplos sobran. Entonces sí es probable esperar que haya una aptitud en el sistema para que entienda que la situación era impostergable. Más allá de una crisis política o de una circunstancia militar, en Venezuela lo que se ha llegado es al llegadero. Ese cuadro general de pobreza, de pauperación de la calidad de vida, los 8 millones de venezolanos en el exilio, otro tanto equivalente desesperado por salir del país, eso no podía seguir adelante. Especialmente por la inmensa contradicción, un país pobre, miserable, arruinado, pero resulta que el territorio es rico, dotado excepcionalmente por la naturaleza. Y entonces no había manera de que la revolución le siguiese costando a Venezuela vivir en un estado así de postración. Ellos deben apostar, hablo del propio gobierno, a acelerar los cambios, a acelerar la convocatoria de las elecciones libres, que mientras más rápido se produzca eso, más probabilidad tendrán de empezar el necesario proceso de reconvención, de relanzamiento, de búsqueda de nuevas figuras. No podrán pretender eternamente mantener los mismos de hace 20, 25 años en todas las posiciones y de lo que está ocurriendo hasta ahorita de reciclar los unos con los otros. Evidentemente que el chavismo de base del pueblo, los muchachos son mucho más de lo que hasta ahorita esa gente ha permitido que funcione y que aparezca. Luego, la oposición también se le va abriendo una probabilidad evidente de que a vuelta de poco estará cooptando con ese chavismo por el poder, muy probablemente, mejor dicho, casi que, hablemos claro, inevitablemente van a ganar la elección que convoque, hasta de junta condominio la va a ganar, algo contrario al gobierno en Venezuela. Entonces, huelen a gobierno, huelen a la probabilidad de cambio, pero tienen que manejarse con la altura de las circunstancias. Tienen que producirse ya reuniones del más alto nivel donde la gente de la oposición le diga al gobierno lo que ellos necesitan oír para que los cuadros militares y la gente fanática deje el temor y sepan que más nunca volverán a ser episodios como los de abril de 2002,
que los procesos que haya de investigación, de judicialización van a ser atenidos a la ley, que no va a haber persecuciones contra el EGEN, que todo va a seguir por el orden legal constitucional y con un llamado al pluralismo, a la apertura política, porque los dos sectores tienen que apostar a eso. El gobierno, por ejemplo, ahorita debería devolverle los partidos políticos a sus legítimos dirigentes. Mm, Eso de que hayamos tenido por tanto tiempo una oposición puesta por el régimen, que se llamaba oposición, pero que jugaba el juego perfectamente alineado con ello, ya debe cesar, y la verdadera oposición que debe regresar al país en plenitud de garantías, de libertad, sin limitaciones algunas para su desempeño como líderes políticos, bueno, que pasen a desempeñar su rol. También haría falta que el gobierno acepte que hay dentro de la izquierda un montón de gente que fueron simpatizantes, muchos de ellos colaboradores y ministros de Chávez, pero que luego no les gustó Maduro y que han sido en este tiempo perseguidos, arrinconados, a algunos de ellos, o mi gran amigo Rodrigo Cabezas, detenido sin causa alguna. Bueno, deben devolverle los partidos de izquierda a los verdaderos dirigentes de izquierda. Y también hace falta que la oposición profundice el discurso de amplitud, de pluralismo. Bueno, porque es que las cosas se dieron de tal manera que no hubo una tabla lisa, llana. No hubo eso que llaman careperro en algunos juegos deportivos. No, tienen que aprender a convivir el juego democrático, porque es que llega un presidente de oposición y va a tener que sobrevivir con las estructuras montadas, diseñadas, institucionalizadas por 25 años de chavismo. Y entre tanto, el que se vaya planteando un temario de consensos mínimos, porque me pregunto, ¿vamos a esperar que haya una elección para abordar temas de impostergable urgencia? Por ejemplo, el más importante, la cuestión medioambiental. Maravillosa la nueva oleada petrolera, que se reactiven los taladros, los pozos, el bombeo, pero la Venezuela que soportaba una actividad minera depredadora en aquella época, hace 25 años atrás, e históricamente atrás, no es la misma actual del calentamiento global. Entonces, hay que medir y buscar las maneras de que toda la expansión petrolera y las otras que son importantes también, la minera, la del carbón muy específicamente, tengan el menor impacto ambiental, porque meterle más calor, más descomposición ambiental a Venezuela, ese es un temario urgente que deben empezar a plantear el gobierno que va saliendo, la oposición que va entrando o las diferentes formas de cooptación política. Allí tenemos un tema del alto interés nacional. Luego los otros que son muy vinculantes, los cuales hay que pensarlo con visión de estadista. ¿Qué vamos a hacer con esos miles de muchachos que han vivido, muchos de ellos en motocicleta, bajo la figura de colectivos, son cooperantes, han ayudado al régimen de una u otra época, que van a desaparecer por decreto? No, ellos están allí. Para ellos hay que crear un programa de ocupación, de absorción ocupacional, educativa, darles una alternativa de vida, porque siempre van a estar ellos allí. Han sobrevivido todos estos años entre las marañas y básicamente por el cordón umbilical con el gobierno. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso es un recurso humano venezolano, lo que hay que encauzarlo. Como el otro grave problema que venimos trayendo desde mucho atrás, porque todos sabemos que la democracia venezolana comenzó a colapsar por el incremento de la inseguridad. ¿Qué vamos a hacer con el histórico nivel de delincuencia en Venezuela? Muchos de ellos están en el exilio. Se van a devolver. ¿Les va a ser posible reactivar las bandas y volver a ese cuadro general de azote de barrios que se vivió hasta principios de los años 20? No, hay que crear un programa. Los criminólogos tenemos que ocuparnos en proponer un programa de segunda vida, porque
Eso también es otro desperdicio. Esos muchachos que son atletas, que son capaces de encaramarse por encima, de cerca, de cruzar la alambrada, de burlar sistemas de seguridad, que tienen hasta un ejercicio suicida día a día, qué útiles pudieran ser ellos si los desarmáramos, le dijéramos, aquí hay una oportunidad de trabajo, de que se te perdonen tus expedientes criminales, que puedas ser reintegrado a la sociedad. Siempre quedará un remanente de los incorregibles para los cuales habrá que aplicar todo el peso de la ley y de una labor de inteligencia y de vigilancia policial. Pero ese es un problema que tiene allí tanto lo que es el gobierno como coge la oposición, y lo tendrá el nuevo gobierno y lo tendrá el gobierno cuando pase a ser oposición, porque ese es un problema de la nación venezolana, no de un factor en el gobierno. Luego está la agenda alternativa, productiva. Se está hablando tanto del petróleo, pero ¿qué pasa con la Venezuela agroindustrial? Resulta que si mañana deja de importar el petróleo, con solo desarrollar el potencial agrícola de Venezuela, el país maravilloso, un mango vale en Estados Unidos $1, $2, $3. ¿Cuántos mangos se pierden en los patios de las casas, en los solares de la granja, y nadie es capaz de cosecharlo? Ese país que Isabel Allende contaba desbordado de riqueza, de abundancia, se llama agricultura. Hay que devolverle las fincas, la agroindustria, a sus legítimos poseedores tras esos terribles fracasos contraproducentes, graves errores de las expropiaciones, mediante un proceso de reparación, de vuelta a la productividad. Y básicamente que veamos a Venezuela como lo que es, una enorme probabilidad para todos. Digo, aquí no hay derecho que un grupo sea privilegiado y que el resto de la población viva en la prángana. Si esto fuera una compañía con un debido gerente, con solo los dividendos que semejante caudal de riquezas produce, cada venezolano debería ser una persona pudiente. Saquen la media aritmética de lo que puede producir el país, de la riqueza, del agregado del Producto Interno Bruto de Venezuela, ya con la industria petrolera, la agrícola y el turismo, que es fundamental también enfocarnos en eso. Cada venezolano viviría en muy buenas condiciones, porque tenemos que ver el país así, con la probabilidad que beneficie a todos mediante un esquema gerencial en la administración de los fondos públicos. Luego, el sector turístico. Los cubanos le están pidiendo a los del exilio que lleguen a la isla a poseer empresas, propiedades, a invertir. Muchos de los venezolanos que salieron al exilio no van a volver, pero pueden venir de visita. Si les abrimos las oportunidades de que se sientan seguros, de que tengan incentivos fiscales, que es mejor que el propio país para invertir, esos venezolanos de afuera van a traer inversiones, el know-how, cómo ha aprendido esa gente en el exilio, cómo se han desarrollado, cómo han crecido. Cada venezolano de eso es un héroe, como héroes los que se quedaron. Y también básicamente una apuesta para la concertación. Ojalá prive en el elenco que todavía controla la Asamblea Nacional, la judicatura, la policía, los militares, la comprensión de que esta es una oportunidad para ellos. ¿De qué les serviría a ellos prolongar por un tiempo más este aferrarse a un imposible? Y mañana pasado resulta que ni ellos ni los hijos pueden salir de Venezuela, que los aviones donde vayan no pueden cruzar por determinados espacios porque donde vayan lo detienen. No, chicas, no hay, todo el dinero del mundo no vale por un kilito de tranquilidad que compraría a todos ellos. No estamos hablando de un esquema de impunidad. Evidentemente que tienen que haber comisiones de la verdad, que tiene que haber reparaciones, que tiene que haber castigos, judicializaciones, que tiene que haber debido proceso, porque se lo debemos a las víctimas. Lo que se ha logrado en Venezuela ha sido sobre el sufrimiento de mucho mártir, de mucho héroe, de mucha gente que lo perdió todo. Y este país tan rico tiene que proveer unos recursos para resarcir
a las víctimas de tanto tiempo y también para darle oportunidad de que vuelvan a empezar los que en este prolongado periodo de incertidumbre lo perdieron todo. Hoy más que nunca se impone la necesidad de un nuevo diálogo, pero no como esos diálogos que ha convocado el régimen cada cierto tiempo, con facilitadores que están de su parte, con José Luis Rodríguez Zapatero, no, con verdaderos mediadores y que se avance y que los dos coincidan en el mutuo propósito de sacar adelante a Venezuela. El chavismo no va a desaparecer como una escena, como un factor de peso, no, ellos van a seguir gravitando, hay que leer historia. Y la oposición no la tiene fácil en cuanto asuma el poder. Va a hacer falta un acuerdo sobre factores muy específicos y concretos. La probabilidad de revancha, de cobrar deudas, de vilipendiar, de exterminar a los demás, las circunstancias se dieron de tal manera que no van a poder ser así. Y hay tanto de qué hablar en ese temario mínimo. Por ejemplo, el tema de la defensa nacional. Ahora hemos descubierto, en el marco de lo que ocurrió en Venezuela en enero de 2026, con lo que ha pasado en Irán, que Venezuela es un país terriblemente desprotegido, porque ahora esos miles y miles de soldados y de milicianos, eso de nada sirve, porque la nueva guerra ahora es de aviones, satélites, drones, bombas, y a la prueba está que Venezuela no ha logrado ni remotamente prevenir nada de eso. No digo para cuidarnos a Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre fue el socio estratégico y afortunadamente ya lo vuelve a hacer. Pero ¿qué pasa si algún día Estados Unidos recorre de nuevo el camino del aislacionismo? Ya no le importa nada y otro país nos quiere quitar un pedazo de territorio, apoderarse o incluso invadirnos. ¿Qué le vamos a anteponer? Miles de soldados como los que Polonia le sacaba a los Panzer Division. Es decir, la vieja guerra frente a la moderna tecnología, ¿no? Tiene que haber una apuesta para transformar esas Fuerzas Armadas en verdaderamente defensivas de la soberanía, modernizadas, que se elimine el enfoque represivo, controlador, de control social de la población y que sea en verdad para proteger al país. Porque qué maravilla de país. No teníamos ni idea de cuán rico era Venezuela. Eso no lo decían ni en la época ni siquiera de Luis Justi. Esa cifra que ha mencionado el presidente Trump de que entre Estados Unidos y Venezuela controlan las 2/3 partes del petróleo de la humanidad. Usted sabe lo que eso implica. Y ese es el puro petróleo, sin mencionar todo lo que Venezuela tiene en tantas partes. O sea, lo tenemos todo para recomenzar. Parece que Dios está a punto de darnos una segunda oportunidad por la cual hemos clamado tanto. Una oportunidad que le ha costado la vida, el sacrificio, porque qué de gente ha sufrido, pereció queriendo llegar y no llegó. Y por todos ellos tenemos que hacernos un esfuerzo para recuperar una Venezuela plural, productiva, ecológica, competitiva, industrializada, con la gran potencia, pero sin visiones de intervencionismo en otros, sino potencia productiva, emporio. Mejor dicho, ¿por qué no podemos ser una economía como la de los sultanatos árabes, como la del Kuwait aquí en Venezuela? Ese es un tema para las campañas que vienen. Pensar en grande en Venezuela, nunca más en pequeño.